¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión vamos a tener el estudio de la revista Atalaya, el artículo 44, correspondiente a la semana del 6 al 12 de enero del 2025. Pues es el primer estudio de esta revista, ¿verdad? Así es que hay que tenerla para poderla hacer, o ya sea en papel o en electrónico en la página JW. Mire, el artículo de estudio 44 tiene como título ¿Cómo reaccionar ante las injusticias? El texto temático es Romanos capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Durante este estudio vamos a estar viendo qué hacer ante las injusticias para no empeorar las cosas. Mire qué importante artículo, nos va a dar mucha enseñanza. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de los párrafos 1 y 2. ¿Qué injusticias podemos sufrir? Mire, debido a que el mundo está bajo la influencia del maligno, es seguro que en algún momento a alguno de nosotros se nos cometa o se nos haga una injusticia, o a alguna persona relacionada directamente con nosotros. Bueno, la respuesta en relación a qué podemos sufrir bajo este sistema en el que estamos, pues podemos sufrir injusticia en el prejuicio, que alguien tenga una idea equivocada acerca de nosotros sin ni siquiera comprobarlo. Por eso es prejuicio antes de. También podemos sufrir la injusticia de la desigualdad, es decir, que nos traten de una forma diferente que a otros. Y la opresión, también se nos puede cometer injusticia por eso. De hecho, eso, como dice el párrafo, son el pan de cada día en este mundo. Lo que quizás sí nos sorprenda es que el mundo hace eso pues el mundo está dominado por Satanás. Sin embargo, lo que nos sorprende es que puede ser que un hermano, o una hermana, nos trate mal. Mire, durante la semana hemos tenido el estudio en donde estamos viendo los métodos, en el estudio del libro, los métodos que Satanás tiene para poder hacer que las buenas nuevas del reino no se difundieran. En su momento, las tácticas que se utilizaron, que estamos estudiando, fue la división. Y no por las injusticias de afuera, fue la división por las cuestiones de adentro de la congregación. Así es que efectivamente, hoy es exactamente igual. Quizás por la imperfección, pues una hermana o un hermano no nos trate con justicia. ¿Y ahí cómo vamos a reaccionar? Bueno, vamos a ver en el estudio qué nos dice. Mire, la pregunta 3 hace referencia a lo siguiente. ¿Cómo sabemos que a Jehová le importa cómo nos tratan? Mire, en primer lugar, Jehová ama la justicia, de acuerdo a lo que dice el Salmo 37, 28. Adicionalmente a eso, Jesús dijo que Dios se encargará de que se les haga justicia rápidamente a sus siervos, y note el punto, en el momento indicado. Y también pronto eliminará todo el sufrimiento y no permitirá que suframos injusticia nunca más. Es importante esto del momento indicado, se va a repetir posteriormente de una forma más explícita, pero esto lo debemos de tomar en cuenta. A veces queremos, por la situación que estamos pasando, pues que sea en el momento que se nos haga justicia, y la verdad es que no funciona así. Ahora mire, de acuerdo al párrafo 4, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo nos ayuda Jehová? Bueno, Él nos muestra qué debemos hacer para no empeorar las cosas. Como bien dice el inicio del párrafo, mientras viene el momento en que Jehová reine y entonces haya justicia en todo momento, mientras eso llega, pues nos van a cometer injusticia tanto por fuera o por dentro.
¿Cómo nos ayuda Jehová para esa situación? Nos muestra qué debemos hacer para no empeorar las cosas. También nos da un modelo perfecto a seguir, que es el de su Hijo Jesucristo, la principal víctima en este sistema de cosas. Y en la Biblia nos ofrece consejos muy útiles que podemos aplicar cuando se nos trata injustamente. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de esos puntos, de hecho. Mire. Dice la pregunta del párrafo 5 bajo el subtítulo, tengamos cuidado con cómo reaccionamos. Y eso venía en relación con la pregunta 4, que dice que nos muestra qué debemos hacer para no empeorar las cosas. Ahora, mire, dice la pregunta 5, ¿por qué debemos tener cuidado con la forma en que reaccionamos ante una injusticia? La respuesta corta, y creo que es la más entendible, es para no hacer algo imprudente. Y así es, porque cuando alguien se siente que le han cometido injusticia a usted directamente o a alguien relacionado con usted, un familiar, algún amigo, alguien, e incluso hasta alguien puede sentir eso hasta por alguien que no conoce, nada más por el hecho de ser injusto. ¿Por qué debemos tener cuidado? Porque podemos empeorar las cosas al hacer algo imprudente. Así que hay que tener cuidado con eso. Dice la pregunta 6. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Absalón? Mire, quizás usted lo sabe, pero al ver la injusticia que hizo su medio hermano Amón con su hermana Tamar, que Amón la violó, de acuerdo a la ley de Moisés, Amón merecía morir por lo que había hecho. Pero mire el punto. Tomarnos la justicia por nuestra propia mano, eso solo empeorará todavía más las cosas. Y eso fue lo que le pasó a Absalón. Él, aunque sentía esa rabia por la injusticia que le habían hecho a su familiar, en este caso a su hermana, se sintió tan furioso que tomó justicia por su propia mano. Eso estaba mal. Dice ahí, él no tenía derecho a tomarse justicia por su propia mano. Así es que hay que tener cuidado con eso. La imagen nos muestra precisamente cuando Absalón se enteró de lo que le habían hecho a su hermana, Tamar, dejó que la ira lo dominara. Y efectivamente así fue. Llegó a consecuencias fatales. La pregunta del párrafo 7 refiere lo siguiente. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo un salmista ante las injusticias? Bueno, es posible que nos preguntemos si de verdad vale la pena hacer lo correcto. Pues sí, porque tal parece que quien hace lo injusto se está saliendo con la suya, no le pasa nada y es más, incluso hasta su estilo de vida es mejor. No sufren. Entonces por eso alguien dice, pues sí, valdrá la pena hacer lo correcto. También el salmista dijo, así son los malvados, para quienes todo es fácil. Es muy claro lo que dice el texto. Tal parece que eh, todo se les facilita a los que hacen cosas malas. De hecho, el salmista se sentía tan mal por las injusticias que casi perdió de vista lo bueno que era servir a Jehová. Fíjese, él dijo, cuando intentaba comprenderlo, era muy angustioso para mí. Es más,
Dijo, en mi caso, mis pies casi se habían desviado. Estuvieron a punto de resbalar. En pocas palabras, hermanos, sentirse angustioso y sus pies casi se habían desviado, da a entender que pues él estuvo a punto de dejar a Jehová y hacer, incluso a veces hasta decir, bueno, pues si a los malos les va mal, pues uno hay que hacer lo mismo. Eso es lo que el salmista estaba a punto de hacer. Mire, esto a todos nos puede pasar. Y eso es lo que dice el siguiente párrafo en el caso del hermano llamado Alberto. En el párrafo 8 vemos lo que le pasó. Mire, dice el párrafo 8. ¿Cómo reaccionó un hermano cuando sufrió una injusticia? Bueno, esta injusticia fue por dentro de la congregación, no fue para fuera. Dice que al hermano lo acusaron de robar los fondos de la congregación, aunque en realidad él era inocente. Como resultado de algo que él no hizo, perdió el nombramiento de anciano. Y los que conocieron el caso, perdió el respeto incluso de sus hermanos. Él recuerda, me sentía amargado, enojado y frustrado. Dejó que el dolor emocional lo afectara tanto que se acabó alejando de Jehová y estuvo inactivo durante 5 años. Así, hermanos, que esta experiencia demuestra lo que nos puede pasar si no controlamos las emociones cuando sufrimos una injusticia. Esto solamente es por dentro. Por fuera se puede meter en un problemón impresionante. Ahora bien, vamos al subtítulo Imitemos a Jesús. Por aquello de que a veces cuando alguien le da una recomendación a una persona de que no se venguen y dicen, porque usted no ha sufrido. Mire lo que dice la Biblia al respecto. Esto es bíblico, ya no es un punto de vista de una persona. Bueno, pues siga o no el consejo de lo que la Biblia dice, no lo que la persona le está diciendo como consejo, que si se lo está diciendo de acuerdo a la Biblia, pues debería de tomar el asunto con seriedad. Pero mire, véalo por usted mismo. Imitemos a Jesús. ¿Qué injusticias aguantó Jesús? Vea la imagen. Bueno, por ejemplo, algunos de sus familiares de Jesucristo no creían que él era el Mesías. De hecho, decían que se había vuelto loco. ¿Se imagina? El segundo personaje más importante de toda la historia, siendo recriminado por seres humanos imperfectos. Estás loco. Los líderes religiosos lo acusaron de colaborar con los demonios. Bueno, un sistema religioso fallido. Y que aún con todas sus perversidades que habían cometido ese sistema religioso, acusar al segundo personaje más importante de la historia de volverse loco, de estar con los demonios, porque así decían que por medio de los demonios hacía los milagros, ¿no? Y aparte de eso, los soldados romanos se burlaron de él, lo maltrataron y acabaron matándolo. Dice el epígrafe de la imagen, usted lo está viendo, familiares diciéndole loco, líderes religiosos diciendo que por demonios hacía sus milagros, y ahí se ve el círculo de Jesús cargando el madero de tormento, siendo abusado, vejado y burlándose por su situación. Dice el epígrafe en la parte de abajo de la imagen,
Jesús nos puso el ejemplo perfecto de cómo reaccionar ante las injusticias. Tenía el poder para acabar con todas aquellas personas que se burlaron de él, por supuesto. Sin embargo, por lo que podemos ver y leer en la Biblia, no lo hizo. La pregunta es ¿por qué? Mire, lo vamos a aprender. El párrafo 10 refiere lo siguiente. ¿Cómo reaccionó Jesús ante las injusticias? Mire, para ello vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Menciona lo siguiente. De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes, y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Cuando lo estaban insultando, no les devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, se puso en manos, y lea bien esto, se puso en manos del que juzga con justicia. De acuerdo a este texto, ¿cómo reaccionó Jesús? Bueno, por un lado sabía cuándo hablar y cuándo callar. Por ejemplo, cuando algunos inventaban mentiras sobre él, a veces decidía no decir nada. Y cuando optaba por hablar, no insultaba ni amenazaba a sus enemigos. Jesús pudo controlar sus reacciones porque se puso en manos del que juzga con justicia. Es decir, sabía que Jehová veía todas esas injusticias que sufría y confiaba en que Él las corregiría en el momento debido. Porque al sentir el estrés y la angustia de la injusticia, pues uno en el momento puede reaccionar tontamente en ese propio momento, o en ese momento queremos que nos hagan justicia, y no en el momento que Jehová lo considere apropiado. Ahora bien, mire el párrafo 11. ¿Qué puede implicar controlar lo que decimos? Y ahí podemos ver la imagen. Bueno, pues ya sabemos qué país hizo eso. Podemos imitar a Jesús controlando lo que decimos cuando nos tratan injustamente. Si lo que nos hicieron no es muy grave, podemos dejarlo pasar sin más. O quizás decidamos quedarnos callados para no decir nada que puede empeorar las cosas. Por otro lado, tal vez tengamos que decir algo si vemos que alguien está sufriendo una injusticia o hay que defender la verdad. Eso sí, debemos hacer todo lo posible por hablar con respeto y apacibilidad. Y efectivamente la hermana que se ve en la imagen, cuando es detenida por tener lo que en algunos países consideran que es propaganda que no cumple con los efectos de la ley, entonces va callada. Si tiene que defenderse ante un juez por la injusticia que le están haciendo, habla, aunque como bien vimos, con respeto y apacibilidad, para no empeorar las cosas. Y si por alguna razón esa situación no causa efecto, en el lugar donde está, le está orando a Jehová para que la controle. Por eso el epígrafe dice, cuando sufrimos una injusticia, podemos imitar a Jesús pensando con cuidado cuándo y cómo hablar.
Si usted ve el video que viene en el triángulo, al último, después de 1 Pedro 3:15, hay un video maravilloso en relación con dos jóvenes testigos de Jehová, a los cuales se les comete injusticia, y se da el consejo apropiado de cómo debe reaccionar alguien. Y por supuesto trae buenos beneficios eso. Ahora bien, dice la pregunta del párrafo 12. ¿Cómo podemos ponernos en manos del que juzga con justicia? Bueno, si alguien tiene una idea equivocada de nosotros o nos trata mal, confiamos en que Jehová sabe cuál es la verdad. Esa seguridad nos ayuda a aguantar las injusticias, porque sabemos que antes o después Jehová solucionará la situación. Cuando dejamos que sea Él quien se encargue, evitamos que nos domine la rabia o el resentimiento. Estas emociones pueden hacernos reaccionar de manera exagerada, robarnos la alegría y dañar nuestra amistad con Jehová. Hermanos, creo que es muy claro lo que dice el texto en relación de lo que debemos de hacer. Así es que aunque alguien diga, bueno, pues es que como usted no está sufriendo la injusticia, bueno, pero los que sí, pues aquí está el consejo. Entonces hay que aplicarlo. Ahora dice el párrafo 13. ¿Qué nos puede ayudar a seguir aguantando las injusticias? Bueno, recuerde que Jehová sabe por lo que usted está pasando. Y Jesús, quien también sufrió muchas injusticias, entiende totalmente sus sentimientos. Además de darnos el ejemplo de su Hijo, Jehová nos ofrece consejos útiles en su palabra que nos ayudan a reaccionar bien ante las injusticias. Ahora vamos a pasar precisamente a eso. Vamos a ver algunos consejos que la Biblia nos da en el título Cédanle lugar a la ira. Bueno, de entrada ese es el primer texto. El texto de Romanos 12:19. El significado, mire. ¿Qué significa la expresión cédale lugar a la ira? Bueno, Romanos 12:19 menciona: amados, no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. De acuerdo a esto, el contexto indica que se refería a la ira de Jehová. Cuando dice cédale lugar a la ira, lo que está diciendo es cédale el lugar a Jehová para que Él haga que nos haga justicia. Seguimos este consejo cuando dejamos que sea Jehová quien haga justicia en el momento y de la manera que Él considere mejor, no la de usted, la de Él. Eso fue lo que hizo John cuando otro hermano lo trató injustamente. Él dijo: tuve que controlarme mucho para no arreglar las cosas a mi manera. Pero leer Romanos 12:19 me ayudó a ser paciente y a confiar en Jehová. Primer consejo, ¿va? Cédale lugar a la ira. 15. ¿Por qué es lo mejor esperar a que Jehová actúe? Mire, porque si lo hacemos nos ahorraremos el estrés y la frustración de intentar solucionar el problema por nosotros mismos. Jehová se ofrece a ayudarnos. Es como si dijera: deje el asunto en mis manos, que yo pondré las cosas en su sitio. Jehová promete encargarse del asunto y además de la mejor manera posible. Si confiamos en esa promesa, nos resultará más fácil liberarnos de la rabia. Eso es lo que ayudó a John, mencionado en el párrafo anterior, porque él explica: si dejo las cosas en manos de Jehová, sé que su solución será infinitamente mejor a la mía. Mire qué interesante la forma en aplicar el principio bíblico. Sigue venciendo el mal con el bien.
Dice la pregunta de los párrafos 16 y 17. ¿Cómo nos ayuda la oración a seguir venciendo el mal con el bien? De acuerdo a Romanos 12:21 menciona lo siguiente, lo puede ver usted en la parte de abajo. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Probablemente hemos pensado en el dolor que tuvo que aguantar Jesús cuando los soldados romanos lo clavaron en el madero. También lo humillaron y trataron cruelmente. El sufrimiento fue tan intenso que cuesta imaginar esto, el tamaño de la injusticia que le cometieron. Pero Jesús no se dejó vencer por todas esas injusticias. En vez de pedirle a Jehová que castigara a aquellos soldados, le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Orar por quienes nos tratan mal nos ayudará a verlo de otra manera y a calmar la rabia y el resentimiento que sentimos. Por eso Jesús dijo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Ahora bien, dice el párrafo 18, ¿cómo ayudó la oración a Alberto y a John? Bueno, en primer lugar, Alberto cuenta: le oré a Jehová por los hermanos que me habían tratado injustamente. Le pedí muchas veces que me ayudara a dejar atrás lo que había pasado. Qué bien que Alberto otra vez está sirviendo a Jehová fielmente. Así es que a pesar de que pasaron esos 5 años, al final de cuentas se dio cuenta del asunto y ahora sigue sirviendo a Jehová. En el caso de John explica: le pedí a Jehová vez tras vez por el hermano que me había hecho daño. Esas oraciones hicieron que mis emociones dejaran de afectar mi manera de ver al hermano y me ayudaron a no juzgarlo. Además, me dieron paz mental. Mire, pues ya no hay mucho que decir, ¿verdad? Aquí lo dice todo. Dice el párrafo 19, ¿qué debemos hacer mientras dure este sistema? Bueno, leamos la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Esta parte menciona: por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan una bendición, porque para eso fueron llamados, a fin de que hereden una bendición. Por lo tanto, no hay manera de saber qué injusticias afrontaremos en este sistema de cosas que está dominado por Satanás. Pero venga lo que venga, jamás dejemos de pedirle a Jehová que nos ayude. Esforcémonos por imitar la manera en que Jesús reaccionó ante las injusticias y sigamos aplicando los principios bíblicos. Muy bien, pues mire qué interesante estudio. Ahora, las preguntas de repaso son las siguientes. ¿Cómo podemos imitar a Jesús cuando sufrimos una injusticia? Bueno, usted pudiera contestar que si lo que nos hicieron no es muy grave, podemos dejarlo pasar sin demora. O quizás decidamos quedarnos callados para no decir nada que pueda empeorar las cosas. Por otro lado, tal vez tengamos que decir algo si vemos que alguien está sufriendo una injusticia o hay que defender la verdad. La pregunta 2, ¿qué significa cederle el lugar a la ira? Seguimos este consejo cuando dejamos que sea Jehová quien haga justicia en el momento y la manera en que Él considere mejor. ¿Cómo nos ayuda la oración a superar las injusticias? Orar por quienes nos tratan mal nos ayudará a verlos de otra manera y a calmar la rabia y el resentimiento que tenemos. Pues ahí tenemos, hermanos, el estudio de esta semana. Esperemos de verdad que usted le saque mucho provecho al mismo. Que pase buen día.